Record. Bueno, y por aquí, entonces les voy a compartir, les voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, entonces, como les estaba diciendo ahorita, hoy, hoy vendría siendo nuestra última clase práctica, porque ustedes se supone que serán vacaciones aquí. Creo que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Ah, ok, listo. Entonces, a ustedes terminan el semestre el 12. Puntualmente este día yo tengo que tener sus notas subidas en ASIS. ¿Listo? ¿Ustedes me pueden confirmar cuándo tienen parciales en la USB? Porfa. ¿La próxima semana o cuándo tienen? Sí, se supone que la otra semana, profe. ¿Y cuándo les dijeron que serán a vacaciones? Es que yo me siento confundida porque si tengo una semana de más, pues fabuloso, pero si solamente tengo hasta acá. Pues yo también tengo entendido que es hasta el 12. Sí, es hasta el 12, entonces sí, sí, porque en mi calendario yo siempre soy súper juiciosa con eso y dice que es hasta el 12 que se decía que tengo plazo. Exactamente, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hacer como tal el ejercicio práctico que les dije que quería realizar con ustedes aplicando el tema de las medidas de asociación lineal, entonces que vendrían siendo la covarianza y el coeficiente de correlación de piso. Digamos que si alguno de ustedes presentó o tiene preguntas que se le hayan presentado o dudas que se le hayan presentado en medio del video, en medio del quiz. Entonces, con esta práctica, como es guiada, a mí siempre me gusta hacer las prácticas guiadas, vamos a ir retomando algunos de los elementos teóricos que explicamos en el video. Y si alguno de ustedes presenta como alguna duda, alguna inquietud, entonces de una me dice, profe, esta parte no me quedó muy clara y entonces la solucionamos y la aclaramos como tal. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Profe, yo tengo una preguntita chiquita. Sí, No es, dime. no es directamente de lo del trabajo, sino de, yo tengo en el audio, en el aula, según la información que nos enviaste, hay un trabajo para entregar el 5. ¿Ese trabajo es la continuidad de lo que vamos a hacer acá? No, ese trabajo es el trabajo pasado, Ah, de ok, la si ves clase que si me las pasada. pierdo, si ves que si me pierdo algunas otras cosas. De la clase pasada, pero quisiera preguntarles cómo van con ese trabajo. Díganme la verdad. ¿Ya empezaron o no? Díganme la verdad, quiero la verdad. Sí, Pues, profe. profe, yo voy a la para a lo que tú dejaste la clase pasada. Ok, Yo no. ok, listo. Listo, no, es que quería saber porque, porque dependiendo de eso, miramos si efectivamente dejamos un nuevo trabajo o si nos quedamos con eso, con estos dos trabajos que tenemos hasta ahora, más la participación, para que no se vean como tan alcanzados con este último ejercicio que vamos a plantear. O sea, las notas vendrían siendo los dos trabajos, la participación y el quiz. ¿Cuáles dos trabajos? O sea, el que toca entregar el 5. Sí, Ahorita se supone que vamos a entregar vamos a empezar una práctica y no sé si eso se convierte en un segundo trabajo, eso es lo que quiero hablar con eventualmente. ustedes. Es lo que quiero Ok. hablar con ustedes, pero entonces lo hablamos al final, ¿listo? Ah, Cuando ya listo, estén listo. todos. Listo, profe. Todo de el una. caso sería el quiz, el ejercicio que van a montar, que tienen plazo hasta el 5, y dependiendo cómo les esté yendo y cómo vean la práctica, miramos si la dejamos como como un trabajo adicional o como si simplemente lo trabajamos aquí en la clase y nos quedamos, digamos que con el ejercicio que planteamos acá y lo interpretamos. Y ya. Eso depende de cómo nos vaya. ¿Listo? Entonces ya miraremos esa partecita. Bueno, entonces, para iniciar a trabajar con la práctica de hoy, nosotros ya teníamos un camino adelantado, o bueno, no sé si es un camino adelantado, pero sí una manera de encontrar la información de manera, pues sí, adelantada, más sencillita. ¿Listo? Entonces, vamos a ingresar aquí a la página que estábamos trabajando nosotros la clase anterior sobre los indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial, que la idea de empezar a descargar como tal y asociarlos a ustedes con esta página del Banco Mundial es que pudiéramos llegar a esta última parte de la clase conociendo cuáles podrían llegar a ser las fuentes de los datos que nosotros podríamos llegar a necesitar para nuestros análisis más adelante, que trabajemos en investigación socioeconómica o que trabajemos temas relacionados con estos indicadores de desarrollo mundial. Entonces ya saben cómo vamos a ingresar Banco Mundial Indicadores en una pestañita de Google nueva. ¿Listo? Entonces ya saben que Google, dependiendo de la frecuencia con la que uno visite las páginas, le arroja primero los resultados. Entonces yo me la paso ahí metida, entonces me la pone de primera. ¿Listo? Entonces, nosotros vimos que en el video que trabajamos, que estas medidas de asociación lineal nos servían para conocer la dirección de asociación entre dos variables cuantitativas. La dirección
hacía referencia a cómo se relacionaban. Entonces, mientras una crecía, la otra también crecía, entonces se relacionaban positivamente. Relación inversa. Si una crecía, la otra disminuía, entonces tenemos relación inversa. ¿Listo? Y la covarianza y el signo como tal de la covarianza era la que nos permitía conocer hacia cuál era la dirección de la asociación, positiva o negativa. ¿Listo? ¿Cuál era la limitación que tenía como tal la covarianza? Que venía expresada en la misma unidad de medida de las observaciones. Entonces, en ese sentido, no nos permitía tener como un punto de comparación para nosotros saber qué variable, con qué magnitud se asociaban estas variables. Entonces, para solucionar el inconveniente, surgía el coeficiente de correlación de Pearson. Y el coeficiente de correlación de Pearson como tal ya tenía un rango posible de valores que podía tomar, un máximo y un mínimo. Entonces, como mínimo, tomaba el valor de -1 y como máximo tomaba el valor de 1. Entonces, al igual, el signo del coeficiente de correlación de Pearson se interpretaba de la misma manera que interpretábamos el signo de la covarianza. Entonces, si el coeficiente, si el signo de la covarianza nos daba positivo, el coeficiente de Pearson también nos iba a dar positivo. Pero el plus de Pearson es que, o sea, el plus, o sea, lo adicional de Pearson, es que él nos permitía conocer la magnitud de asociación de las variables, o sea, qué tan fuertes se están asociando, qué tan fuerte es la relación que existe entre ellas, ¿sí? ¿Listo? Entonces, si el coeficiente, si la covarianza tomaba un signo negativo, por ejemplo, el coeficiente de Pearson también iba a ser negativo y nos iba a decir qué tanta era la asociación negativa entre las dos variables. Una aumentaba y la otra disminuía. Asociación negativa, signo negativo para Pearson y para la covarianza. Una aumenta y la otra aumenta, entonces covarianza positiva y coeficiente de correlación también positivo. Y dependiendo de qué tan fuerte fuera la magnitud de asociación, entonces ya el coeficiente de Pearson se acercaba a 1 o a 0. 1 en valor absoluto. ¿Listo? Entonces aquí voy a empezar a tomar sus participaciones y voy a lanzarles una primera pregunta antes de comenzar con la base de datos. Si yo tengo, por ejemplo, lo siguiente. Tengo que el coeficiente de correlación de Pearson, R, es igual a menos 0.34. ¿Sí? Entonces tengo aquí Pearson 1. Pearson, situación 1. Listo. Y por aquí tengo Pearson, situación 2. Entonces, R es igual a ¿qué? Entonces, este R me va a dar en esta oportunidad 0.25. ¿Listo? Pregunta. Y me lo dice, y alzan la manito, que yo les voy a dar la palabra a todos para que puedan ir participando. Entonces, lo pongo más grandecito para que ustedes puedan ver. Por acá. Entonces, pregunta para todos y alzan la manito y yo les doy la palabra y más adelante les pregunto más cosas a los que no pueden participar por ahora. ¿En cuál de estas dos situaciones se presenta una mayor fuerza de asociación entre variables? ¿En el Pearson de la situación 1 o en el Pearson de la situación 2? En la situación 2. ¡Ay, Felipe! No alzaste la mano. Ay, perdón, profe, perdón. Bueno, pero igual. Entonces, Felipe nos dice que en la situación 2. ¿Quién más nos dijo que en la situación 2? Yo, profe. Yo es Valentina. Valentina. ¿Y qué nos dice Jessica? Profe, pues yo creo que las dos, porque las dos se acercan a 0. Es que dice la teoría, no recuerdo bien. Pero igual toman, Profe, qué pena, valor absoluto, ¿no? ¿puedo corregir mi respuesta? Ya voy. Ah, ok. Cuando estamos preguntando que cuál presenta una mayor magnitud de asociación, recordemos que mientras existe una mayor magnitud de asociación, el coeficiente de correlación de Pearson se va a acercar cada vez más a 1, ¿sí? Ah, sí, cierto. O a uno positivo o a uno negativo. Uno positivo cuando la relación es directa. Una variable crece y la otra también crece. Y uno negativo cuando la relación es inversa. Una variable crece y la otra disminuye, ¿sí? Entonces, ya una vez dicho esto, ¿en cuál de las dos situaciones se presenta una mayor fuerza de asociación? Entonces, Felipe. En la primera, profe. Entonces, espérense, yo noto aquí. Entonces, Felipe dice que en la primera. Vanessa, ¿por qué crees que Felipe dice que en la primera? Pues lo iba a decir antes, pero por lo que acabas de decir, por lo que se tiene que acercar más al 1. Entonces la primera igual se está acercando al 1 siendo negativo. Exactamente. Entonces habíamos dicho que para conocer y para identificar en cuál de los dos se presentaba una mayor fuerza de asociación lineal,
Lo que tenemos que hacer era simplemente considerar ambos como si estuvieran en valor absoluto. Entonces, si yo considero menos 0.34 en valor absoluto, esto me da 0.34. ¿Listo? Si yo considero 0.25 en valor absoluto, esto me va a dar 0.25. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos es mayor? 0.34. Entonces, este presenta una mayor fuerza de asociación lineal, una mayor magnitud en la asociación entre las dos variables, o sea, se relacionan más fuertemente una con la otra, ¿sí? Y entonces, ¿tiene algo que ver que este esté negativo? No, que esté negativo no lo hace menos fuerte, sino que lo que hace es que cambie la dirección de la asociación. Entonces, en la situación 1, nosotros tenemos una variable crece, la otra disminuye, ¿sí? Y aquí teníamos una variable crece, la otra también lo hace, ¿listo? Entonces, estas son como las dos interpretaciones, ¿listo? Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué vamos a trabajar nosotros con los indicadores del Banco Mundial para entender puntualmente estas medidas de asociación lineal como último tema que vamos a desarrollar? Pues porque a partir de conocer cómo se comportan los indicadores de desarrollo mundial en los diferentes países, vamos a entender qué significa que dos variables se asocien positivamente o negativamente, ¿listo? Entonces, yo por aquí tengo una lista de variables. ¿Cómo hago? Espérenme un segundito. Cancelar. Espérenme un segundito que no sé qué hice mi listica de variables. Espérense, que yo preparé como una lista de variables aquí que quería, sí, guardar, que quería trabajar con ustedes. Ah, sí, aquí está, para Pearson. Ay, ¿qué se hizo? Por Dios. Aquí están, ya casi, sí, aquí está. Espérense un segundito, que no me deja abrirlo. No me deja abrirlo para Pearson. Aquí está. Listo. Entonces, perdón por si es alguno de ustedes. No, no es ninguno de ustedes. Bueno, entonces ya les vuelvo a compartir. Es que tenía muchas cosas aquí abiertas y no quiero que se confundan. Bueno, entonces yo preparé como tal una lista. Esta de Ginny no la miren. No. Yo preparé como tal una lista de variables que considero de indicadores que son los que vamos a empezar a trabajar para entender concretamente este tema de las medidas de asociación lineal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ya descargamos como tal esta que dice Esperanza Vida al Nacer para las mujeres. ¿Listo? Pero vamos a trabajar, vamos a construir como tal una base con los siguientes indicadores, entonces, con los que yo les voy a decir por acá. ¿Listo? Entonces, con esta, ¿cómo ponemos? Miremos esta, no, miremos estos tres. Para nuestra clase miremos estos tres, ¿listo? Entonces, el primero es la Esperanza Vida al Nacer para las mujeres años, que esa ya la tenemos descargada, pero igual si quieren la podemos volver a descargar, no hay ningún problema. El otro indicador que se llama tasa de fertilidad en adolescentes y el otro que se llama tasa de mortalidad, menores de 5 años por cada 1000 personas. Y saben que sí, trabajemos el desempleo también, desempleo total. Entonces, estas variables que tienen la flechita son las que vamos a trabajar nosotros. Son los indicadores con los cuales vamos a entender en qué consisten las medidas de asociación lineal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo las vamos a buscar? Pues simplemente, vengan, yo se las voy a pegar por aquí. Yo se las voy a pegar por aquí en nuestro chat. Y ustedes las van a buscar. Solamente a las que les pusimos flechita. ¿Listo? Ahí están. Entonces, yo copié los nombres tal cual como aparecen en el Banco Mundial. ¿Listo? Entonces, simplemente es copiar y pegar en la barra de búsqueda. ¿Listo? Para que no tengamos, para que no nos confundamos como tal en el indicador que vamos a descargar. Pero a mí se me perdieron. No, aquí está. ¿Listo? Entonces, Esperanza Vida al Nacer Mujeres. Yo la voy a volver a descargar porque no sé dónde la puse. Pues sí sé dónde la puse, pero la quiero tener nueva, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, Esperanza Vida al Nacer para las mujeres, años. Entonces, la abro en una nueva pestaña y ustedes ya son todos unos. Espérense, pongo en silencio porque no sé cómo me deja. A ver, bueno. Entonces, yo las voy a descargar todas porque quiero tener todo organizado, pero ustedes ya saben, ya van un paso adelante y ya saben cómo descargarlas y cómo buscarlas.
Entonces recuerden, simplemente ponemos la palabra clave aquí en la lupita, esperanza vital nacer para las mujeres. Entonces le damos clic derecho, abrir en una nueva pestaña y ella se pone acá, se nos abre acá, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos en qué consiste esto, ya sabemos que en esta partecita de aquí el Banco Mundial lo que hace es recomendarnos unos indicadores que él encuentra que están asociados al que le preguntamos, a este que le pedimos, porque muchas personas cuando se meten a buscar se meten en estos otros. Entonces él encuentra como ese patrón, esa tendencia de consulta y me los muestra, pero pues ya sabemos que por ahora no me interesa. Y le damos que los descargue en Excel. Listo. Ahí va nuestra primera base de datos. ¿Listo? Entonces, la vamos a abrir y vamos a hacerle el mismo procedimiento, o sea, la vamos a limpiar. Y digamos que esta partecita la podemos hacer rápido porque ya sabemos cómo se hace, ya sabemos qué significan estas tres pestañitas, ¿sí? Entonces, en esta que dice Metadata Indicators, nos dice la definición como tal del indicador, como un diccionario. Por aquí donde dice Metadata Countries, entonces nos dice nuevamente la región, el grupo de ingreso de cada uno de los países. Y aquí donde dice Data es donde está lo que a nosotros nos interesa para hacer nuestro análisis del coeficiente de correlación de Pearson. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a dejar? El último año disponible. Es el que nos interesa. Entonces vamos a dejar aquí el año 2000, todavía no borremos. Todavía no la borremos, ¿listo? Porque no sabemos qué año vamos a encontrar para los otros países. Entonces, es importante que nosotros lo que vamos a hacer en esta práctica es que vamos a mirar cómo se están asociando, por ejemplo, los indicadores de la esperanza vital nacer para las mujeres con, por ejemplo, el indicador de la tasa de fertilidad en adolescentes. ¿Listo? Entonces, yo quiero mirar si en los países, en la medida en que la esperanza vital nacer para las mujeres aumenta, ¿qué pasa con la tasa de fertilidad en las adolescentes? ¿Sí? Entonces, países donde la esperanza vital nacer para las mujeres es mayor, están asociados con tasas de fertilidad en adolescentes bajas o altas. ¿Sí? Entonces, si la esperanza vital nacer para las mujeres crece, la tasa de fertilidad en adolescentes también está creciendo o está disminuyendo. ¿Sí? Si, por ejemplo, la tasa de mortalidad de menores de 5 años, entonces por cada 1000 nacidos vivos, valga la redundancia, ¿cuántos menores se mueren? Entonces, en un grupo de 1000 niños, ¿cuántos menores de 5 años? O sea, en un grupo de 1000 niños menores de 5 años, ¿cuántos se mueren? ¿Sí? Entonces, ese es otro de los indicadores de desarrollo mundial como tal. Entonces, yo quiero mirar si a mayor tasa de mortalidad infantil también se asocian con tasas de fertilidad en adolescentes también elevadas. O si por el contrario, en los países donde se presenta una alta tasa de mortalidad de menores de 5 años, están asociados con una esperanza vital nacer para las mujeres bajita, o sea, que no es tan alta, ¿sí? Entonces, se relacionan positiva o negativamente, positiva o de manera directa o de manera inversa. Eso es lo que vamos a mirar nosotros. O sea, en los ejemplos del video que decíamos nosotros, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, la edad con la elasticidad en la piel? De manera negativa. Entonces, lo que estamos planteando aquí con estos indicadores de desarrollo mundial son ese par de variables que queremos conocer cuál es la dirección de la asociación. Una crece y la otra crece, o una crece y la otra disminuye. Y es lo que vamos a entender como tal con estos indicadores. Entonces, por ahora vamos a descargar esta de esperanza vital nacer para las mujeres y tasa de fertilidad adolescente y tasa de mortalidad menores de 5 años. ¿Listo? Bueno, les dije que el desempleo, perdónenme, no hagamos el desempleo todavía. Es que vamos a hacer estas porque de pronto la del desempleo se la dejamos dependiendo si vamos a hacer el último trabajo o no. Entonces, las que vamos a descargar puntualmente son estas tres de por aquí. Entonces, vengan ya, mandamos esto por aquí y lo ponemos así. Son estas tres. Entonces, esperanza vital nacer para las mujeres es la que tengo acá. ¿Listo? Es la que tengo en esta partecita, por acá. Todavía no la voy a limpiar, o sea, todavía no le voy a decir hasta qué año, porque si voy a comparar, por ejemplo, si voy a trabajar con el indicador de la esperanza vital nacer para las mujeres en el año 2018, el otro indicador que trabaje, la tasa de fertilidad en adolescentes, también tiene que ser en el año 2018. Y la tasa de mortalidad también tiene que ser en el año 2018 para yo poder establecer, digamos que, unas comparaciones que sean equivalentes en los mismos años, porque en los mismos años estamos hablando de que se presentan
las mismas condiciones en los países. Es como si yo comparara, por ejemplo, la esperanza vital al nacer de las mujeres en el año 1991 con la tasa de mortalidad de los bebés en el año 2020. O sea, no hay punto de comparación entre la cronología de los dos años. Entonces, siempre que hagamos este tipo de análisis, pues la idea es que logremos trabajar con los... Ay, me chocan tanto los animales. No me gustan los perros y aquí dicen que son unos perritos y tienen muy malos perros. Bueno, entonces, ¿qué les iba diciendo? Ah, ya. Entonces, esto, ay, ¿qué les estaba diciendo? Perdón, me olvidó en qué iba. Uy, ¿cómo que nadie sabe? ¿No me están poniendo cuidado? Sí, Vanessa. profe, es que me desconecté porque estaba descargando las bases de datos. Ah, ok. Ok, ¿en qué les estaba diciendo de esto? Si ven esos perros. La relación, profe, estábamos hablando de la relación que guardan, que las posibles relaciones que pueden guardar las distintas variables. Ok, bueno, entonces, esta tampoco, agricultura no la vamos a trabajar todavía, son estas tres. Entonces, ya. Entonces, no vamos a trabajar por ahora el desempleo, porque no sé si, ya me acordé en qué. Que no vamos a trabajar por ahora el desempleo, porque no sabemos si vamos a dejar esa tarea, esa base de tarea, dependiendo de cómo ustedes consideren y lo que voten al final de la clase, si ponemos una nueva actividad. Y lo que les estaba diciendo sobre esto es que lo que vamos a intentar mirar es efectivamente cuál es la relación que se está estableciendo entre estas variables. Y tengo que compararlas en los mismos espacios de tiempo. Voy a trabajar con datos de 2018 para la esperanza vital para las mujeres, en la tasa de fertilidad de adolescentes también con el año 2018. Y tasa de mortalidad de menores de 5 años también con el año 2018, como para poder establecer una comparación en los mismos periodos de tiempo. ¿Listo? Entonces, como no sé cuál es el último periodo reportado en este indicador de tasa de fertilidad de adolescentes, entonces todavía no puedo limpiar todos los años que no voy a utilizar en la esperanza vital al nacer para las mujeres. Entonces vamos a buscar esta otra, la tasa de fertilidad adolescente. Entonces, indicators, venimos por aquí y vamos acá y la pegamos. Y, espérense, porque no me está saliendo. Pongamos, aquí está, así es, no la reconoce ya. Tasa de fertilidad en adolescentes. Es el primero que sale en desarrollo social. ¿Listo? Entonces dice, nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años de edad. Entonces, esto significa que si existe un país en el cual las mujeres que son adolescentes están teniendo de pronto, hay muchos nacimientos en estas niñas, pues quiere decir que estas niñas son unas potenciales desertoras de la educación, porque muy posiblemente tienen que empezar desde muy temprana edad la tarea de ser mamás, ¿no? Entonces son unas potenciales desertoras de la vida universitaria o de la vida académica y tal vez la retomen mucho más adelante, pero de alguna manera esto va a repercutir en la educación que ellas pueden llegar a tener en determinado momento de sus vidas. Y esto pues está asociado a unas economías en las cuales no existe como tal una educación, por decirlo así, sexual para las mujeres, en las cuales ellas entiendan que, por ejemplo, en la adolescencia en las que ellas están, pues deben enfocarse pues en otro tipo de cosas, ¿sí? Bueno, eso ya es como un pensamiento que cada uno de nosotros tiene, pero pues no hay ningún inconveniente si alguien quiere tener hijos temprano, ¿sí? Entonces, vamos aquí a ingresar aquí donde dice tasa de fertilidad en adolescentes, entonces la vamos a descargar también, porque además muchos de los países donde la tasa de fertilidad en adolescentes es alta, tienen como una cultura de, no de machismo ni desprecios de las mujeres, sino que no existe como tal muchas posibilidades económicas y muchas posibilidades de empleo para nosotras, pero tenemos estas edades. Entonces eso conlleva a que muchas mujeres pues en su edad adolescente pues se dediquen simplemente no, se dediquen a tener hijos y se desprendan, se alejen como tal de la vida académica que podría abrirles de pronto algunas posibilidades más adelante para mejorar sus condiciones
de vida, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, recordemos que lo primero que nos arroja el Banco Mundial es la tendencia del comportamiento del indicador desde 1960 hasta el año 2015. Entonces podemos ver que efectivamente pues ha disminuido. O sea, la tendencia de la tasa de fertilidad en las adolescentes ha venido decreciendo, ¿sí? Entonces ya sabemos que esto es un simple promedio, entonces vamos a descargar por aquí los datos en Excel. Y este indicador me parece muy importante porque nosotros tenemos que aprender a interpretarlo correctamente, porque uno muchas veces lee el indicador y digamos que la esperanza de nacer para las mujeres es muy evidente. Decimos como sí, pues la cantidad de años que una mujer puede aspirar a vivir. Pero estos, por ejemplo, de tasas no son siempre muy claros, ¿sí? Entonces, si vamos aquí donde dice nota de recurso, acá, que donde dice metadata indicadores, él nos dice la tasa de fertilidad en adolescentes, que es como tal nuestro diccionario. La tasa de fertilidad en adolescentes es la cantidad de nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años de edad. Entonces, para hacer un ejemplo, vamos aquí donde dice data. Ya sabemos que las pestañitas de metadata countries nos traen como la misma información, todo el tema del grupo de ingresos, región del país, todo esto. Para interpretar un ejemplo de lo que significa este indicador, vamos a la pestaña que dice data. ¿Listo? Entonces, miren lo que estaba pasando en Aruba en el año 1960. Nos dice 106. Entonces, ¿qué quiere decir este 106? Que en el año 1960, por cada 1000 mujeres que había entre los 15 y los 19 años, ¿sí? Sí, entre los 15 y los 19 años, había 106 nacimientos. O sea, había 106 niñas de esas edades que estaban teniendo un bebé. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que ustedes ponen una fila de 1000 mujeres y de 1000 mujeres que tienen entre 15 y 19 años de edad. Y enfrente de 106 de esas 1000 mujeres que están, pongan 106 bebés. A eso hace referencia en términos prácticos, explicado, la tasa de fertilidad en adolescentes. Entonces, en cada 1000 mujeres que son adolescentes, que están entre 15 y 19 años, ¿cuántos nacimientos se están presentando? Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, en Aruba, en 1960 eran 106. ¿Y qué estaba pasando en Argentina? Apenas eran 61. ¿Sí? ¿Y qué estaba pasando, por ejemplo, en Austria? Eran 48. Entonces, la tasa de fertilidad adolescente en Aruba en 1960 era muy superior a la que había en Austria. Porque en Austria, por cada grupito de 1000 adolescentes, de 1000 mujeres entre los 15 y los 19 años, ¿cuántos nacimientos había? Apenas 48, lo cual es muy poquito, ¿sí? Bueno, vamos a mirar hasta qué año contamos la tasa de fertilidad adolescente. Entonces, por aquí, 2019. Listo, esta base también ya está un poquito más robusta. Fíjense, en Aruba empezamos con 106 bebés por cada 1000 niñas en ese rango de edad. Y ahora miren cómo estamos en el 2019, 19 niños. O sea, 19 nacimientos por cada 1000 niñas que están en su edad adolescente. Entonces quiere decir que en Aruba, por lo menos, esta tasa de fertilidad adolescente ha venido disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Entonces sería interesante nosotros poder hacer análisis posteriores y mirar si efectivamente que un país sea, por ejemplo, de ingreso alto o de ingreso bajo, empieza a determinar que tenga más una tasa de fertilidad adolescente superior o una tasa de fertilidad adolescente inferior, ¿sí? Por ejemplo, si nos pusiéramos a comparar lo que pasa en Alemania y lo que pasa, por ejemplo, en Arabia Saudita, entonces tendríamos que mirar también el tipo en Europa y en Arabia Saudita, dos partes del mundo completamente antagónicas. Si pudiéramos comparar el promedio, por ejemplo, de la tasa de fertilidad adolescente entre estos dos grupos de países, pues podríamos evidenciar diferencias bien representativas, ¿no? Y podemos ver que las condiciones para las mujeres son diferentes, la cultura es diferente, entonces eso hace también las culturas y las religiones y como tal los órdenes sociales en los que habitan las mujeres, determina que algunas en su adolescente pues empiecen a tener muchos más hijos que en otros países, ¿sí? Entonces tenemos por ahora último año 2019
Y para la esperanza de vida, muestren a ver, también tenemos 2019. ¿Listo? Y el último que vamos a buscar es la tasa de mortalidad, menores de 5 años. Entonces venimos por aquí, por acá, y lo buscamos acá. Entonces aquí pegamos. Y cuando lo pongo tan largo no me sale. Aquí está. Dice que en cambio climático, ¿pueden creerlo? Dice que tasa de mortalidad en el menú de cambio climático. Qué locos. Bueno. Miren que aquí me pueden salir en salud, me salen diferentes tipos de indicadores. Hay una que dice tasa de mortalidad bebés. O sea, la de tasa de mortalidad bebés debe ser por cada 1000 nacidos, por cada 1000 bebés que nacen, ¿cuántos se mueren antes de completar el año de vida? Creo que eso significa este indicador de tasa de mortalidad bebés. Entonces, por cada 1000 bebecitos que nacen en un año específico, ¿cuántos se mueren antes de cumplir un año de vida? ¿Listo? Y esta tasa de mortalidad menores de 5 años, ¿qué me querrá decir? Entonces dice por cada 1000. Entonces, por cada 1000 niños que tienen menos de 5 años, ¿cuántos se mueren antes de cumplir 6 años? ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta otra vez. Ponen la fila de los 1000 niños que son menores de 5 años y enfrente de esos niños que están ahí de 5 años, ¿cuántas defunciones de niños también de menores de 5 años podría haber? Entonces, hagan de cuenta como un niño, suena feo lo que voy a decir, pero un niño menor de 5 años, una fila de 1000 niños menores de 5 años, y al frente de esos niños, cinco menores muertos, ¿sí? Eso suena feo, pero bueno, en eso consiste la tasa de mortalidad, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar, yo no sé con cuál, yo creo que con esta, porque si la escogí es porque creo que que un día la vi, estaba completa la base, estaba robusta, entonces creo que trabajemos con esta, porque si la escogí fue porque ya sé que está completa. Entonces, vamos a buscar la tasa de mortalidad, ¿listo? Menores de 5 años por cada 1000. Entonces, de pronto si se confunden y cogen la tasa de mortalidad bebés, los resultados nos pueden dar diferentes, pero similares. No sé la verdad qué pueda pasar aquí. Y aquí donde dice tasa de mortalidad neonatal, no sé qué sea, pero bueno, dice porque dice por cada 1000 nacidos vivos, o sea, alcanzan a nacer. Debe ser que se mueren antes de completar como 1 hora de vida o algo así, los niños, no sé. Entonces, vamos a descargar este. Dado el caso que quisiéramos conocer el significado, ya saben, descargamos la base y vamos a la nota de recurso para salir de la duda. Bueno, listo. Entonces tengo aquí tasa de mortalidad menores de 5 años por cada 1000. Entonces fíjense que nuevamente esto es una tendencia decreciente a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque los mercados han permitido que cada vez una mayor cantidad de bienes y servicios lleguen a los países, independientemente de que sean países de ingreso bajo. Entonces hemos abierto los mercados, hemos incrementado las posibilidades de inversión, hemos generado puestos de trabajo, hemos incrementado la cobertura como tal de los sistemas de salud, de la educación, hemos democratizado el Internet, la lectura. Entonces, muchas de estas cosas hacen que las condiciones las condiciones de vida de las personas mejoren. Y por eso es que se presentan menores tasas de mortalidad, entre otras cosas, porque hay algunos países que ya han logrado garantizarse la seguridad alimentaria. Entonces ya hay cada vez menos países donde los niños mueren de hambre, aunque todavía por ejemplo, en el África del Sur del Sahara, todavía hay niños que mueren por hambre, ¿sí? Pero esta situación va siendo cada vez menos frecuente a lo largo de todos los países y a lo largo de la historia vemos cómo se ha disminuido la tendencia, ¿listo? Entonces, vamos a descargarla también por aquí en Excel. Entonces la descargamos, a ver qué nos arroja. Y vamos a ver si efectivamente estamos interpretando correctamente, ¿no? Si es lo que significa, lo que creemos que significa el indicador. Entonces, vamos aquí donde dice metadata indicadores y nota de recurso. Vamos a leerlo desde aquí arribita. Dice, menores de 5 años, la tasa de mortalidad es la probabilidad por cada 1000 que un recién nacido muera antes de cumplir 5 años de edad. Si está sujeto a las tasas de mortalidad específicas por edad del año especificado. Bueno, esta fue una traducción que hicieron del inglés y se nota porque está terrible. Muéstrenme la misma cosa. Dice,
80, sí es así, sí es como les dije ahorita. Él aquí nos mete es que la palabra es que probabilidad, pero la verdad creo que como es una traducción de inglés, dice menores de 5 años, aquí les debe haber faltado el is, entonces es la tasa de mortalidad, es la probabilidad. No, aquí voy a intentar traducir. Entonces, la tasa de mortalidad es la probabilidad, no porque esto no está expresado en términos de probabilidades. Yo creo que esto está expresado en número de niños muertos, porque las probabilidades oscilan entre 0 y 1. Entonces, tendría que ser 0.5, 0.7, esto no está expresado en probabilidades. Eso está expresado en número de niños que mueren. Entonces, dejemos la interpretación si es como estamos diciendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué estaba pasando en Aruba? No tenemos datos para Aruba. En Afganistán. ¿Listo? Miremos en Afganistán. Miremos Afganistán y miremos, por ejemplo, Austria, o Australia, mejor, Australia. ¿Sí? Fíjense por aquí en esto. En Afganistán, en el año 1962, por cada 1000 nacidos, por cada 1000 niños que tenían 5 años de edad, ¿cuántos se morían? No, por cada 1000 niños que tenían menos de 5 años de edad, ¿cuántos se morían? ¿Sí? Tasa de mortalidad menores de 5 años por cada 1000, sí. Entonces, aquí teníamos una fila de 1000 niños que tenían menos de 5 años y enfrente de ellos, hagan de cuenta que había 345 niños menores de 5 años, pero muertos. ¿Listo? Entonces, la relación es de 345 a 1000, ¿sí? Aquí en Australia, por ejemplo, en 1962, entonces teníamos que, por cada 1000 niños que tenían menos de 5 años, ¿cuántos morían? 23. Aquí es 23.7, pero nosotros sabemos que no podemos tener 23.7 niños, ¿no? O sea, eso dice 23.7 para que uno entienda que esto va como tendencia hacia arriba, o sea, tiende a ser 24. ¿Listo? Cuando se encuentran estas fracciones decimales así, no es que sean mitad de niño o un séptimo de niño, no, sino que va tendiendo hacia arriba o hacia abajo. Miren, por ejemplo, la del 63, en 1963 en Australia. Era 23.2, o sea, iba hacia abajo. En cambio, en el 62 iba hacia arriba, hacia 24. En cambio, aquí ya disminuyó. Y ha venido disminuyendo. Ha venido disminuyendo cada vez más. Miren qué chévere. O sea, en Australia, no, y ahorita deben estar, miren esto. O sea, según las estadísticas en Australia, en el año 2002, por cada 1000 niños que tenían menos de 5 años, se morían 6. Y aquí han venido disminuyendo. Y claro, la tasa de mortalidad en esos países desarrollados es... Y las posibilidades que tienen como tal los niños, o sea, las posibilidades que tienen son gigantes en esos países que están en el continente, en Oceanía. Bueno, listo, muy bien. Y vamos a mirar qué año tenemos. Tenemos 2019, listo, perfecto. Entonces, para los 3 indicadores tenemos hasta el año 2019. Eso quiere decir que podemos... Profe, creo que para el primero solamente llega hasta el 2018, ¿no? Oh my God, ya voy a mirar. Espérame. Es que no sé por qué, es que esto me está impidiendo ver bien. Ya No, voy. mentiras. El de Esperanza de Vida al nacer de la mujer sí también llega hasta el 19. Ok. Entonces quiere decir que sí los podemos trabajar los tres. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya vamos a limpiarlas como tal. ¿Listo? Entonces, primero vamos con la primera, valga la redundancia, que era Esperanza de Vida al nacer para las mujeres. ¿Listo? Entonces vamos a limpiar todo esto. Y pilas se equivocan, ¿no? O sea, pilas ponen un dato, o sea, eliminan algo que no corresponde. Entonces venimos por aquí y venimos y borramos hasta el 2019. Fijos que estemos en la base de Esperanza de Vida al nacer, porque le vamos a poner nombre a esto. Entonces, aquí ponemos, como ya hemos puesto antes, Esperanza de Vida al nacer mujeres 2019. ¿Listo? Y borramos el 2020. Chao. Se fue. Y dejemos esto a una cifra decimal. ¿Listo? La esperanza de vida al nacer. Dejémoslo a una cifra decimal. Una cifra. Por aquí. ¿Listo? Entonces, cuidado con esto. Y aquí estamos en la esperanza de vida al nacer para las mujeres
Y háganme un favor, vamos a crear una nueva pestañita que diga diccionario. ¿Listo? Diccionario. Listo. Perfecto. Y en este diccionario, vamos a ir aquí arriba donde dice insertar. Y vamos a insertar, vamos a buscar donde dice texto, que hay como una A en un cuadradito. Y vamos a darle clic ahí. Y vamos a darle clic donde dice cuadro de texto. Y vamos a insertar un cuadro de texto por aquí organizado. Algo así. Más o menos, un cuadrito así. ¿Listo? Y aquí en este diccionario lo que vamos a poner es la definición de nuestras variables o de nuestros indicadores para que sepamos interpretar bien, porque muchas veces con mis estudiantes me pasa que se quedan trabajando, que se quedan haciendo gráficas y indicadores y sumas y restas, y uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? Pues no sé, tienes que saber y tienes que interpretar en contexto, porque si ustedes como futuros profesionales no interpretan los datos en contexto, las cifras en contexto, no están haciendo nada, pura gimnasia mental, puros ejercicios en Excel. Entonces, tenemos que aprender a interpretar en términos del contexto. Bueno, entonces, aquí decimos, Esperanza Vida en Nacer Mujeres, 2019, pongámoslo aquí, para que tengamos claro que es el año 2019. Y me voy a traer la nota de recurso, donde está en Metadata Indicators. Entonces voy a copiar todo esto. Tan. Aunque para mí es muy evidente, ¿no? ¿Qué significa la esperanza de nacer? Pero igual, yo soy así y yo siempre pongo estas cosas. Las ponemos acá. Listo. Bueno, permítanme un segundito. Un momentico por acá. Listo. Entonces, esperanza de nacer para las mujeres. Ahora, vamos a buscar la segunda, que era la de tasa de fertilidad de adolescentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como yo sé que el Banco Mundial es muy organizado y yo sé que aquí él empieza en Aruba, y yo se los dije la vez pasada, entonces empieza en Aruba y termina por aquí en Zimbabue, ¿sí? Y me dice que él empezó ¿dónde? Él empezó en la celda 5, A5, y terminamos en la A268. Y si yo me voy a la anterior que tenía, a la que estoy construyendo, donde está la esperanza de vida al nacer para las mujeres, yo veo que el primer país es Aruba y está en A5. Y yo me voy hacia abajo y veo que el último es Zimbabue y está en A268. Entonces yo puedo confiar en que como el Banco Mundial está organizado y las bases de datos manejan como el mismo esquema, la misma organización, el mismo orden, yo puedo copiar unos datos directamente de allá y llevármelos aquí, para trasladarlos directamente con un copiar y pegar acá, para agilizar, digamos que, el trabajo con la base. Cuando yo no esté segura que puedo pasar y trasladar los datos de esa manera, así trayéndomelos hasta acá, simplemente utilizo una herramienta de buscar V, que ustedes ya son unos expertos en eso, que los que la trabajamos la vez pasada. ¿Listo? Bueno, entonces, este indicador, el otro indicador, el segundo, es la tasa de fertilidad adolescente. Entonces, pongámosle TFA por aquí, en nuestra base de acá. Pongámosle TFA, TFA 2019. ¿Listo? Y en nuestro diccionario escribimos TFA 2019. Y antes de que se nos olvide, entonces vamos a copiar qué significa. Que la tenemos por aquí. Entonces lo copiamos. La tasa de fertilidad en adolescentes es la cantidad de nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años de edad. Entonces recordemos, por cada 1000, ¿cómo se le dice los de Aruba? Arubeños. Por cada ¿Es la 1000, cantidad de qué? ya te digo, es la cantidad de nacimientos por cada 1000 mujeres entre los 15 y los 19 años de edad. ¿Cómo se le dice? Yo me imagino que los de Aruba, ¿cómo es el gentilicio de Aruba? Muestren a ver. Arubeños. ¿Sí? Claro, sí, señora. Suena raro. Bueno, por cada 1000, en 1960, por cada 1000 arubeñas que había entre los 15 y los 19 años, había 106 nacimientos en los grupos de arubeñas de esas edades. ¿Listo? Entonces, yo como tengo aquí mi definición, yo la voy a copiar y me la voy a llevar a mi diccionario. Por aquí, para que no se me olvide. Entonces, aquí ya lo tengo. Está. Listo. Bien. Y lo que hago es que voy
Pilas. Entonces estoy donde la tasa de fertilidad, mostré a ver si aquí. Ay, no, miren que me metí donde no era. Vamos a volver a la otra. Tasa de fertilidad. Entonces, voy a borrar, o mejor dicho, no, voy a irme hasta el 2019. ¿Listo? Y vamos a poner TFA. Uy, TFA, tasa de fertilidad adolescente 2019. Y la vamos a copiar, o sea, la vamos a llevar directamente así como les dije que lo podemos hacer, sin ningún inconveniente. Entonces la copio. Entonces, control C. Pilas, verifiquen que hayan llegado hasta el final de la base, ¿no? Porque muchas veces uno le da control shift hacia abajo y al cada que encuentra un espacio en blanco se detiene. Entonces uno que de puro enamorado, que está de puro descuidado, no se fija que no llegó al final y perdió información para la base. Entonces, le damos copiar y la llevamos a la que estamos preparando. Data. Ah, mira, me traje el título, ya lo tenía. Ta. Lo pegamos. ¿Listo? Ahora, ahí les dije que la esperanza debía nacer a una cifra y yo lo dejé sin cifras. La tasa de fertilidad también dejémosla a una cifra. ¿Listo? Aunque ya sabemos que es número de niños nacidos, pues sí, ya sabemos que es el número de niños nacidos y todo el tema, pero vamos a trabajarlo con una cifra decimal para saber si es una tendencia que viene a la alza o a la baja. ¿Listo? Y finalmente, ¿ustedes van conmigo acá o necesitan que les dé un momentico para terminar, para adelantarse conmigo? ¿O van bien? Yo voy bien, profe. Yo también voy bien, profe. Yo también, Ok. profe. ¿Y qué me dice ¿Sí me puedes Claudia? dar un momento? ¿Quién me dice? Hola, Yesenia. Yesenia. Hola, Yesenia, profe. ¿cómo estás? Bien, Bueno, pues profe. mientras Yesenia se acomoda. Claudia Parra, ¿cómo vas? Bien, profe, al tiempo contigo. Ok. Diego Murcia. Bien, bien, profe, también voy a la par. Eso espero. Jessica. Bien, profe. Bien, profe. ¿Qué tal si yo les dijera, muéstrame lo que están haciendo? ¿Mm? O sea, no porque estén en otra cosa, sino que de pronto van atrasados y no me dicen porque les da pena. Pero bueno, voy a confiar. Juan Pablo, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, profe. Profe, yo sí me atrasé, la verdad, pasé. Ay, ¿cómo así? ¿Y en qué te quedaste? Pero yo creo que voy a ver otra vez el video, profe. Es que en serio es muy rápido. Ay, ¿cómo así? Bueno, por aquí Santiago Aldana. Hola, profe. Bien, bien, ahí voy contigo. Eso espero. Bueno, y creo que ya. ¿Qué le habrá pasado a Camila que no se conectó? ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Bueno, listo, Yesenia. ¿Otro poquito? ¿Otra ronda de preguntas? No, mentira. No, profe, dale, es que se me bloqueó el Excel, pero tranquila, sigue. No, pero ¿en qué parte vas? Yesenia. O sea, ¿en qué parte te quedaste para yo saber? No, pero ya voy a alcanzar, profe, tranquila, sigue. No me tranquilizo. Voy a ser Voy. voy a ser muy buena gente con ustedes. En el... Miren que les voy a mandar aquí este archivo, ¿listo? Para los que van atrasados, para que se desatrasen. Aunque no debería ser esto, y no digo que no lo debería hacer de pura mala como, ay, no van conmigo, no, sino que no lo debería hacer porque es importante que cada uno de ustedes aprenda como tal a construir la base. Pero teniendo en consideración que se quedaron un poquito, se los voy a mandar. Listo, ábranlo ahí ya los que van atrasados, por favor, ábranlo, ¿listo? Para que no se atrasen, porque imagínense qué sentido tiene. Bueno, listo. Ah, bueno, no se las mandé completa, falta añadir la otra. Entonces, Yesenia, si quieres, toma ese archivo que acabo de enviar para que te adelantes. Gracias, profe. Bueno, y entonces nos falta el último indicador, que es la tasa de mortalidad menores de 5 años.
Entonces, ¿cómo le vamos a poner a esta? Cuenten, a ver. Vámonos primero que todo al 2019. 2019. Entonces, pongámosle tasa de mortalidad niños. Niños 5. Tasa de mortalidad, o le ponemos tasa de mortalidad menores 5. ¿Cómo le ponemos? Tasa de mortalidad niños Yo le 5. puse TM, profe, pero bueno. TNM, No, TM, tasa de mortalidad. Pero pues mortalidad. entendiendo pues para que no quede tan largo, pero como Sí, quieras. sí, porque tasa de mortalidad, o sea, es un indicador básico poblacional que significa por cada 1000 personas, ¿cuántas defunciones hay? O sea, 1000 personas independientemente de la edad y del sexo. Como aquí son niños, bueno, Ah, ok, niños y profe. niñas. Entonces, por eso me parece importante poner como el 5, como para que no se nos olvide que son menores de 5 años. Bueno, aquí apenas son 3 indicadores, entonces no se nos va a olvidar. Pero de pronto para que ustedes vayan sabiendo que en un futuro, cuando trabajen con un gran volumen de datos, toca tener pilas con esas claves. Entonces yo voy a poner TMN5. ¿Listo? Yo. Ya verán ustedes. Y 2019 sí queda muy largo, pero pues toca así. Para que sepamos que tengamos presente que son menores de 5, porque si ponemos cualquier cosa, o sea, dejamos sin el 5, entonces, ay, ¿qué es lo que era esto? Y se nos olvida que estamos tratando con niños. Entonces me la voy a llevar toda. Ah, bueno, entonces confirmamos, esto empieza en Aruba, en la A2, en la A5, y termina en Zimbabue, en la A268. Bueno, entonces venimos y nos la llevamos. Pilas porque fíjense que aquí, espérense, muevo esto. Fíjense que aquí cada que le encuentra el espacio en blanco se detiene. Y si uno está muy enamorado, muy despistado, no se da cuenta que no cogió todos los datos y no se los lleva. Y pues pierde el año. Listo. Control C. Y me lo llevo a mi base que estoy creando, ¿dónde está mi base que estoy creando? Momentico, que como lo cerré, aquí está. Entonces, listo. Miren que ya está mucho más organizados, que tiene mucha información. Hay veces que estas bases de datos toca limpiarlas y digamos que no se pierde tiempo limpiándolas, pero sí, pues sí se demora uno, ¿no? Pues quitando la información, haciendo la minería para que tenga lo que uno necesita. Entonces aquí, bueno, me falta poner lo que significa esto. Y como esta definición está medio rara, como la tradujeron del inglés a medio rara, ¿se acuerdan? Que es que probabilidad y no sé qué, entonces vamos a escribirla nosotros. Entonces, la tasa, entonces ya se las paso yo para que la tengan ahí. Los que quieran la van copiando mientras yo la dicto, los que no ya se las voy a pasar. Entonces, la tasa de mortalidad, ¿cómo se llama el indicador? Espérense a ver, para no ir no ir a inventarnos el nombre. La tasa de mortalidad de menores de 5 años, la tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacidos es el número de niños menores de 5 años que suena muy fea la definición que voy a poner, es el número de defunciones de niños menores de 5 años por cada 1000, o sea, por cada 1000 niños menores de 5 años. Entonces, se las voy a copiar por aquí en el chat, para que la tengan por aquí, para que la copien. Entonces, aquí como tal, yo ya tengo mis 3 definiciones, ¿no? Entonces, mi esperanza de vida al nacer, mi tasa de fertilidad de adolescentes, mi tasa de mortalidad de menores de 5 años, ¿sí? Listo. Y ya en mi data tengo esto más organizado. ¿Listo? Y aquí donde dice metadata countries, por si en algún momento yo quisiera traerme, por decir algo, el grupo de ingreso, la región donde está ubicado el país, lo que sea, entonces, pues podría como tal, planteármelo acá. Podría llevármelo con el control, con buscar B,
O confirmando que empieza en Aruba y termina en Zimbabue y tengo 264 datos, aquí me lo dicen. Yo podría confirmar así. ¿Listo? Bueno. Y listo. Entonces ahora sí vamos a empezar la clase. No, mentiras, también hacía aparte el ejercicio. ¿Qué tal? Bueno, entonces, Una pregunta. dime. Ya vamos a trabajar solo con este, ¿cierto? O sea, ya los demás Ay, los sí, podemos. sí, ya podemos cerrar todo lo otro, sí, porque terminamos con un mundo de cosas ahí abiertas, todas malucas ahí. Listo, ya, yo solamente con esto. ¿Bien? Entonces, si nosotros recordamos cuando estábamos haciendo nuestra práctica 2, nuestra famosa práctica 2 que nos enseñó tantas cosas, nosotros habilitamos como tal la herramienta de análisis de datos. Y esa herramienta de análisis de datos era hacia parte de los complementos como tal de Excel, ¿no? Entonces, si ya la tenemos activa, vamos a ir aquí donde dice datos. Y confirmemos si está activa. Si no, ya les enseño, les recuerdo, porque ya se los he dicho. Les recuerdo cómo la activamos. Entonces, vamos aquí donde dice datos. Vamos donde dice análisis de datos. Tan. Y entonces, si no les sale aquí análisis de datos, es que no la tienen activa. Yo creo que todos la tienen activa porque aquí la hemos activado, pero entonces ya la voy a hacer de cuenta que no la tengo para que se acuerden. ¿Listo? Entonces, vamos aquí donde dice archivo, opciones, y aquí donde dice opciones de Excel, en algún lado sale complementos. Al final. Y le damos clic en complementos. Y aquí al final, donde dice administrar complementos de Excel, o sea, tiene que estar aquí la opción de complementos de Excel, no tiene que estar otra, complementos como acciones, paquetes de expansión, nada de eso. Complementos de Excel, le decimos ir. Y tiene que estar seleccionado esta que dice herramientas para análisis. Si no estás todo aquí con chulito, quiere decir que no están activas y que toca activarlas. Listo. Entonces, venimos aquí donde dice datos, análisis de datos. Ah, bueno, pero entonces no. Entonces aquí es donde empieza como tal los pasos que nosotros vamos a dar para hacer nuestro análisis de correlación. ¿Bien? Vamos aquí donde dice inicio, otra vez, no, insertar. ¿Listo? Y aquí vamos donde dice texto, nuevamente insertar un cuadrito de texto. Y ese cuadrito de texto va a tener lo siguiente. Va a tener una serie de pasos. Paso 1. El paso 1 son las consideraciones a priori. ¿Ustedes saben qué son consideraciones a priori? ¿Como las por derecha? ¿Las qué? O sea, como las que vienen por defecto, como las que vienen, pues, como las que se sobreentienden o algo así. Ok, las que se sobreentienden. Listo. Las prioritarias. ¿Las qué? Dime, Vanessa. Las prioritarias. Las principales. Prioritarias, las principales. Ok, ¿qué más tengo? Otra definición. Ahí van como enrutados en lo que es. Estas consideraciones a priori podríamos denominarlas también hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Y esta definición nunca jamás la van a encontrar en ningún sitio. Y espero que nunca digan que yo se las enseñé, simplemente para que me entiendan. ¿Quién les dijo que eso se definía así? No vayan a decir que fui yo. Pero es para que me entiendan. Ustedes saben que todo es con fines pedagógicos. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es un chisme que yo hago. Que yo hago. Un chisme que yo hago para intentar explicar algo que está pasando. ¿Sí? Entonces, iba una señora por la calle, iba a cruzar una cebra y la señora llevaba una bandeja con almuerzos. La señora, yo era el espectador, yo estaba mirando la escena, ¿no? Entonces, yo estaba mirando a la señora y de repente detrás mío pasó un perro y volteé a mirar el perro, me distraje y cuando volví a mirar a la señora, cuando iba pasando la calle, resultó que se le habían caído los almuerzos, la bandeja de almuerzos. Entonces, a mí me dicen, lance una hipótesis. ¿Qué fue lo que pasó con la señora? Entonces, yo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué tengo que lanzar una hipótesis? Porque usted no vio lo que estaba pasando. Porque usted se distrajo, porque pasó un perro detrás suyo, lo que sea. Usted se distrajo, entonces mientras pasó, mientras el hecho que hizo que la señora se le cayeran los almuerzos, usted dejó de mirar y miró para otro lado. Entonces, cuando volvió, ya la situación había cambiado.
Entonces lance una hipótesis de qué fue lo que pasó. Haga un chisme sobre qué fue lo que pasó. Entonces, mi hipótesis fue que, ¿por qué se le cayeron los almuerzos? Me preguntan, ¿cuál es su hipótesis? Y yo digo, mi hipótesis es que se le cayeron los almuerzos porque en el momento en el que ella iba a pasar, en el que pasó la cebra, pasó una bicicleta muy rápido y ya se asustó y tumbó la bandeja con los almuerzos. Es una hipótesis. Dijimos, ¿quién vio la bicicleta que iba pasando? Nadie vio la bicicleta, pero a mí se me puede ocurrir que puede ser a causa de que una bicicleta pasó y ya se asustó y tiró los almuerzos al piso. Ese es el chisme que yo estoy armando de la señora, ¿sí? Es la hipótesis, ¿sí? Vengan que por aquí alguien me dijo algo en el chat. Ok, Yesenia me mandó un mensaje, pero Yesenia me dice, profe, esta es una definición más chévere. Obviamente que existen definiciones más puntuales, pero yo les explico y para que me entiendan. Yesenia nos dice, es una idea que postulo sin conocimiento exacto de un hecho y se ajusta perfectamente para mi chisme, para mi hipótesis, ¿cierto? De la señora que botó los almuerzos. Entonces yo no tengo cómo comprobar por ahora que efectivamente pasó la bicicleta, pero a mí se me ocurrió que pudo haber sido así, que por eso tomó los almuerzos, cuando en realidad lo que pasó es que pasó el viento y tumbó, por ejemplo, una servilleta que iba dentro en la bandeja y para no dejar caer la servilleta, pues perdió el control de la situación y se le cayó todo. Y eso fue lo que pasó. ¿Cuál fue mi hipótesis? Completamente diferente a los hechos. Yo metí una bicicleta y la bicicleta nunca pasó, pero yo pensé que yo postulo que puede ser una bicicleta. Y el hecho era que simplemente había sido el viento y que movió una servilleta y la señora perdió el control de la situación y se le cayó todos los almuerzos al piso. Ok, entonces yo no tenía, como dice Yesenia, el conocimiento completo del hecho porque me perdí mientras me volteé a mirar el perro, ¿sí? Entonces lancé una hipótesis de qué había pasado. Que corresponde o no con la realidad es otra cosa. Entonces, volviendo al tema, eso podría ser una consideración a priori, una idea que yo, como dice Yesenia aquí, que yo postulo sin conocimiento exacto. Entonces, yo me imagino que puede ser así, yo lanzo una hipótesis, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pueden estar relacionando, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer para las mujeres y la tasa de mortalidad en menores de 5 años? Entonces, yo sé que aquí tengo una clasificación de países, en país de ingreso alto, medio, bajo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué podría pensar? Yo digo, en los países de ingreso alto existen unas mejores condiciones de vida para las mujeres, lo cual incrementa su esperanza de vida al nacer, ¿sí? Porque entonces hay un mayor acceso a la educación, a los servicios públicos, a los servicios de salud, ¿sí? Entonces yo imagino que aquí, en los países de ingreso alto, existe como tal una mayor esperanza de vida al nacer para las mujeres. Y eso se asocia con que en los países de ingreso alto, la tasa de mortalidad de menores de 5 años sea bajita. ¿Por qué? Pues porque también esas mismas condiciones que han permitido que las mujeres tengan una esperanza de vida mayor, pues redundan y son las mismas que garantizan que los niños dejen de morir antes de cumplir 5 años. Porque pues de pronto, no sé, no les dan las enfermedades, que les dan infecciones, que no pueden acceder a ciertos servicios médicos, a la alimentación adecuada. Las dietas diarias de comida son de rápida inanición, entonces se mueren porque no pueden alimentarse bien, les faltan los nutrientes. Entonces, en los países de ingreso alto, las mujeres pueden aspirar a vivir mucho más tiempo y los niños menores de 5 años pueden esperar no morir antes de cumplir 5 años, sino también esperar vivir más años. Entonces, pregunta, consideración a priori, ¿cuál es la relación que se establece entre la esperanza de vida al nacer para las mujeres y la tasa de mortalidad en menores de 5 años? ¿Sí? ¿Es positiva o negativa? Entonces, ¿cuál es la consideración a priori? Cuenten a ver. Hacen la manito para yo poderles dar participación. ¿Cómo se relacionan estas variables, positiva o negativamente? Vanessa. Profe, primero, es que quiero aclarar una cosa. Positiva significa que las dos van hacia el mismo lado, ¿cierto? Sí. Ajá, exactamente. Entonces yo creo que es positiva porque si, pues, si la esperanza de vida de las mujeres es baja, igualmente va a disminuir la esperanza de vida de los menores de 5 años. Ojo, pilas aquí una cosita, Vanessa. ¿Qué fue lo que dijimos que significaba la tasa de mortalidad de los niños?
la cantidad de niños menores de 5 años que morían por cada 1000 nacidos. ¿Sí? Entonces, en los países de ingreso alto, ¿qué podemos esperar, Vanessa, con la tasa de mortalidad de menores de 5 años? ¿Que sea alta o que sea bajita? Baja. Baja, sí. O sea, que por cada 1000 niños que tengan 5 años, dentro de ese grupo de 1000 mueran poquitos. Eso pasa en los países de ingreso alto. Entonces, en los países de ingreso alto, este indicador va a tomar valores pequeños. Va a tomar valores, por ejemplo, 10, 5, 7, ¿sí? Entonces, va a ser bajito. ¿Y cómo va a ser la esperanza de vida al nacer en esos países de ingreso alto, Vanessa? La esperanza de vida al nacer alta. Alta. Entonces, ¿va a haber una relación positiva negativa. o negativa? Es negativa. Una relación inversa, ¿sí? Valentina me dice las dos respuestas, que sea baja, alta. Ah, ya entendí, Valentina, lo que estás diciendo. Exactamente. ¿Quién más tenía por aquí la manito de arriba? ¿Alguien tiene la manito por aquí arriba? ¿Quién era? Yo, profe. ¿Quién es yo? Es que no les conozco las voces. ¿Juan Pablo? Santiago. Ah, bueno, Santiago, Santiago, dime, Santiago. No, sí, yo te iba a decir eso también, pues que era inversamente proporcional, porque entre más, digamos, tenían mejores ingresos, pues más posibilidades de vida tenían los niños, pues de seguir vivos después de los 5 años. Exactamente. Entonces, si tenemos un países con mayores ingresos, la tasa de mortalidad de menores de 5 años va a ser pequeña. Y la esperanza de vida para las mujeres va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relacionarían positivamente la esperanza de vida al nacer? Si quisiéramos relacionarla positivamente, tendríamos que tener esperanza de vida al nacer para los menores de 5 años. Entonces, mayor esperanza de vida al nacer para las mujeres, mayor esperanza para los niños de 5 años. Pero como estamos hablando es de esperanza de vida al nacer para las mujeres y de funciones de niños menores de 5 años, son inversas, se comportan en direcciones opuestas. ¿Sí? Entonces, eso es la consideración a priori que tenemos nosotros. Entonces, paso 1, consideración a priori, hipótesis. Entonces, escribimos por aquí, consideración a priori. Entonces, esperamos que nuestras variables, ¿quiénes? Esperanza de vida al nacer para las mujeres y tasa de mortalidad niños de 5 años, se relacionen de manera inversa. ¿Sí? Es decir, países, no. Es decir, en los países donde la esperanza de vida al nacer para las mujeres sea mayor, la tasa de mortalidad de niños de 5 años sea menor. Entonces, tiene la primera relación que estamos planteando. En los países donde la esperanza de vida al nacer sea mayor, o sea, en la medida en que crece la esperanza de vida al nacer para las mujeres, la tasa de mortalidad de menores de 5 años disminuye, o sea, viene siendo menor. O sea, una aumenta y la otra disminuye. Relación inversa. ¿Listo? Y contrario, y como dijo la reina de belleza, exactamente en el sentido contrario, no me acuerdo cómo fue que ella dijo. También podría ser en países, entonces escribámosla aquí, en países donde la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años es mayor, ¿qué pasa con la esperanza de vida al nacer para las mujeres? Pregunta. ¿Aló? En países. ¿Cómo, profe? Es menor. menor. En países donde la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años es mayor, la esperanza de vida al nacer para las mujeres será Menor. es menor. Exactamente. Ese es nuestro paso 1. ¿Listo? Vamos aquí a copiar este y escribimos paso 2. Entonces, fíjense que esta es una consideración a priori en cuanto no hemos trazado ningún gráfico, no hemos hallado ningún coeficiente de ninguna correlación, no hemos hecho nada. Es una cosa que nos imaginamos que está ocurriendo. ¿Sí? No tenemos evidencia a favor de esto. Es una consideración a priori, una hipótesis, un chisme. ¿Sí? Bueno,
Muy bien. No se les olvide que no van a decir nunca a nadie que yo les enseñé, que les dije que una hipótesis era eso. Solamente con fines pedagógicos. Bueno, en nuestro paso 2, ¿qué vamos en nuestro paso 2? Vamos a crear como tal un diagrama de dispersión, ¿sí? Recuerden que en el video nosotros hablamos de que un diagrama de dispersión era un diagrama que nos permitía conocer cuál era la manera en que se estaban asociando nuestros dos indicadores o nuestras dos variables. En un eje poníamos uno, en otro eje poníamos el otro. Y él nos iba describiendo con la nube de puntos la relación que se iba estableciendo. De tal forma que después pudiéramos trazar una línea de tendencia que pudiera describir esa nube de puntos y nos dijera si efectivamente la relación era positiva o era negativa, inversa o directa. ¿Listo? Entonces, paso 2. Ponemos aquí diagrama de dispersión. ¿Listo? Aquí, quitamos el negrito y lo ponemos más chiquito acá. Paso 2. Diagrama de dispersión. ¿Listo? Entonces, para crear nuestro diagrama de dispersión, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí donde dice insertar. Insertar aquí arriba. Y en gráficos, vamos aquí donde dice insertar gráfico de dispersión XY. ¿Listo? Fíjense que si yo fuera a crear uno de línea no me deja. No se podría, porque los de línea solamente me muestran una variable. Y me muestran el comportamiento de una variable en diferentes momentos del tiempo. Entonces no me serviría una de línea. Yo quiero una de dispersión en la que yo pueda introducir dos variables diferentes y él me muestre la asociación. ¿Listo? Entonces, yo voy a crear esta. La primera. Le doy clic en la primera. Entonces no le van a dar clic donde salen unas líneas ni nada de eso, sino que simplemente en lo de los punticos, porque si no es una cosa horrible. ¿Listo? Bueno. Entonces, una vez insertamos nuestro diagrama, entonces le damos clic derecho, seleccionar datos. ¿Listo? Y se nos abre nuestro cuadrito de diálogo donde nos dice cuál es el origen de los datos, ¿no? Entonces, vamos a darle clic donde dice agregar. ¡Chan! Listo. Y entonces, aquí donde dice nombre de la serie, ¿qué le voy a poner? Entonces voy a poner asociación entre esperanza de vida en nacer mujeres y la tasa de mortalidad, tasa de mortalidad en niños 5, menores de 5 años. ¿Listo? Ahora, aquí es bien importante saber a quién pongo en el eje X y a quién pongo en el eje Y. ¿Listo? Entonces, en el X, yo voy a poner la esperanza de nacer para las mujeres. Entonces, voy a tomar. Entonces, pongo acá y le doy hasta abajo. Entonces, recuerden, no puedo estar enamorado mientras hago esto. Entonces, bajo, bajo, bajo. Y no me vaya a quedar ningún dato por fuera. Fíjense que aquí está pasando algo. Y, por ejemplo, Kosovo no tiene información para dos papás. Solamente tiene información para Esperanza Vida al Nacer, 74 años. Y estos dos no tienen nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los borramos? Pues no, los dejamos ahí. Los dejamos ahí. De todas maneras, si no se encuentra el par, la parejita, no se van a mostrar en la nube de puntos. Entonces, pues los podemos dejar ahí. No hay ningún lío. ¿Listo? Entonces, en X introduje, o sea, en las abscisas, en las que son horizontales, introduje como tal la esperanza de nacer para las mujeres. Y en la Y, en las ordenadas, entonces voy a introducir el otro con el cual estoy trabajando, ¿no? No es que van a poner esta, ¿no? La tasa de fertilidad reciente, no, porque esta es uno distinto, ¿no? Este primer análisis es para este. Entonces vengo y tomo tasa de mortalidad, entonces bajo. Fíjense que uno acá tiene que ser súper cuidadoso porque uno tiene que mantener las correspondencias, ¿no? O sea, si yo me equivoco en un renglón y pego donde no es, yo ya perdí las correspondencias y perdí la trazabilidad del análisis porque le estoy poniendo a un país que presenta una esperanza de nacer una tasa de mortalidad de menores de 5 años que no le corresponde y arruiné como tal todo el ejercicio. Entonces, mucho cuidado con eso. Listo. Aceptar y aceptar. Y me vengo por acá. Y miren esto cómo se está presentando. A este gráfico hay que hacerle varios ajustes. Primero que todo, en el más, títulos de los ejes. ¿Listo? Habíamos dicho que en el eje X habíamos puesto, le cambiamos el nombre, pongámosle Esperanza Vida al Nacer Mujeres. Y que al eje Y le habíamos puesto
le habíamos puesto tasa de mortalidad en niños menores de 5 años. Listo, entonces ya sé a quién tengo en cada uno de los lados. ¿Bien? Ahora, aquí se me olvidó poner en el título que esto era año 2019. Importante. Aquí ponemos fuente, Banco Mundial. Listo, fabuloso, ya. No, más bien elaboración propia con datos del Banco Mundial. Porque lo hicimos nosotros, ¿no? Elaboración propia o del autor, como quieran, propia, coma, con datos del Banco Mundial. Listo, super nice, está quedando. Voy a poner esto más grande. Listo, pero tengo un problema todavía en mi gráfico. Resulta que fíjense que todo esto aquí está siendo subutilizado. O sea, esto es un espacio en blanco que no me está permitiendo conocer cuál es la tendencia. Claro que yo aquí ya puedo ver la asociación completamente de mis variables, ¿sí? Pero acá no estoy aprovechando esto. Entonces yo quisiera como darle zoom a mi gráfico para que se viera en todo el gráfico. Quise darle zoom a mis punticos, a mi nube de puntos, para que se ubicara completamente en todos los cuadrantes, o sea, para que se desprendiera completamente y se abriera como tal el gráfico, que ocupe todo el espacio que necesita, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a arreglar esto? Fíjense que en este eje de aquí, y por eso es importante reconocer quién está en X y quién está en X y en Y, aquí él me está diciendo que la esperanza de nacer empieza en 0 y termina en 100. Está bien. Que termine en 100, listo, porque puede haber países súper chéveres donde la esperanza de nacer para las mujeres es de 100 años, que parece que no, porque miren que el mayor viene como en 87, aunque hay viejitas hay señoras, perdón, que mueren a los 100 y pico, ¿no? Pero es un promedio, ¿no? En los países. Estos punticos, estos datos son de promedios, ¿no? Ya saben que es un promedio. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo voy a venir acá, yo sé que la esperanza de nacer para las mujeres no es de 0 años, pues, ni el más pobre, ni en el África del Sur del Sahara, ¿no? Entonces yo veo que en 0 no hay nada, en 20 no hay nada, en 40 tampoco, pero como que aquí en 50 ya empieza a haber algo. ¿Listo? Entonces, yo le voy a decir a mi gráfico, le voy a dar clic derecho aquí donde dice en el eje horizontal, le voy a dar formato al eje. Y le voy a decir, bueno, él aquí me está diciendo, el mínimo es 0 y el máximo es 100. Y yo le digo, no, ¿sabes qué? Ponme que el mínimo sea, por ejemplo, 40. A ver, póngale 40 al mínimo. Enter. Y se desplaza. Se desplaza. Empieza a ocupar de una mejor manera el gráfico. Yo le digo, no. Y miren que aquí ya no sale 0, sino 40. Y le digo, no, mentira. Empieza, por ejemplo, en 60. Y aquí voy a embarrarla, pero es con fines pedagógicos. 60. Yo pongo 60, los que tenían la esperanza de nacer de 50 años se me fueron, los dejé de mostrar. Entonces tampoco, ni muy poquito ni mucho. Entonces yo le pongo 50, que fue más o menos lo que pude ver visualmente, valga la redundancia, que como que se acomodaban bien. Entonces fíjense, 50, mínimo 50, inclusive podría poner menos, más, perdón, pongámosle 52. Listo, 52. Y la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, perdón, pausa. Está en 52 y aquí me lo puso hasta 92. Está bien, ¿listo? Está bien, porque ya está ocupando de una mejor manera el gráfico. Entonces, ya sé que no va hasta 92, pero él como por hacer el esfuerzo me lo muestra hasta 92, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa con este otro, con el vertical? Entonces, llega hasta 140, pero yo estoy viendo que como que no hasta 140, pongámoslo hasta 130, mínimo 0, sí. Miren que en 0 hay muchos países, bueno, no es que esté 0, esto en realidad es como 5, 7, 9, pero dada la escala que estamos trabajando, los muestra súper amontonados en el 0. Entonces pongamos aquí 130 para que se vea mejor. Bueno, no cambia mucho, pero ya quedó bien. Ya dejémoslo así, no le mamamos más porque me da miedo que se dañe. Bueno, entonces, fíjense en esto tan interesante. Resulta que ustedes ya saben por el video que cada uno de estos punticos hace referencia a cada uno de los países. ¿Bien? Entonces, si yo veo efectivamente mi consideración a priori se está cumpliendo, porque mi consideración a priori era que se relacionaban mis variables de manera inversa. Aquí la tengo. Miren, mi consideración a priori era esta. Mis variables
se relacionan de manera inversa. Entonces, aquí tengo mira, 87 países con esperanza de nacer para las mujeres de 87 años. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de los niños? Bajita, por acá. Es un valor bajito para la variable que está en Y y un valor alto para la variable que está en X. Entonces hay una relación inversa. Y en la medida en que yo me desplazo y me desplazo hacia arriba, me doy cuenta que efectivamente cuando va disminuyendo la esperanza de nacer para las mujeres, va aumentando como tal la tasa de mortalidad de los bebés. ¿Sí? Entonces yo pregunto, y alcen la mano por el amor de Dios, no lo digan así porque le quitan la oportunidad de participar a otras personas. Miren lo que yo voy a hacer y ya lo hacen ustedes. Vamos aquí donde dice insertar. Ilustraciones, formas, va a poner un circulito acá. En esta parte del gráfico, espérense, lo voy a poner con transparencia y todo el tema. Relleno, quitémosle relleno, le digo sin relleno, para que me deje ver todavía. En esta parte del gráfico, aquí donde estoy parada, esperen a ver, hagámosle un color que se vea distinto. ¿Azul? Sí, este me gusta. En esta parte del gráfico, y alcen la mano por el amor de Dios. ¿Qué tipos de países tengo? ¿Ingresos altos o ingresos bajos en esta parte del gráfico? Aquí donde está el círculo. A ver, muestren a ver. Santiago Aldana. ¿Qué tipos de países tengo en esta parte del gráfico si cada uno de estos punticos están representando cada uno de los países y los valores que están tomando los dos indicadores? Profe, de ingresos altos, diría yo. Exactamente. En esta parte están los países de ingresos altos. Estos punticos están asociados a países de ingresos altos, ¿sí? Y en estos de aquí, entonces, ¿quiénes van a estar, Valentina? ¿Y por qué? Los de ingresos bajos, Los de ingresos bajos. ¿Y por qué? ¿Por qué dices eso? pues porque son los que menos esperanza de vida tienen. Y Pues diría que donde más pues mueren los niños. estás hablando de los dos. Y eso estás hablando de los dos. O sea, hablas tanto. Hay una menor esperanza de vida al nacer y hay una mayor cantidad de niños menores de 5 años que mueren. Entonces yo digo, ya empiezo a entender en qué consiste las medidas de asociación, ¿sí? Y si yo le doy clic aquí a los punticos, por ejemplo, a la serie de datos, y le digo agregar línea de tendencia, miren cómo la línea se me describe. Vengan, pongámosla por aquí de un color distinto para que se vea. Pongámosla azul, tal vez. Sí, dejémosla azulita. Miren cómo se me ve. Y me dice, mira, la tendencia de la distribución de los datos es hacer inversa. Entonces, ¿qué signo va a tomar el coeficiente de correlación de Pearson? Yo les pregunto. Manito arriba. Yesenia. Menos, profe. Negativo. Negativo. Yesenia. Yesenia. Exactamente. Va a tomar un signo negativo. ¿Qué dices, Vanessa, tú? No, lo mismo, profe. Casi se me sale sin levantar la mano. Yo alcancé a oír. Yo alcancé a escuchar. Tranquila, aquí te puse el punto igual. Bien. Muy bien. Entonces, negativo, ¿listo? Entonces, mi paso 1 era consideración a priori, mi hipótesis. Mi paso 2 era ya apartarme de lo que es a priori y llegar a lo que es a posteriori, o sea, confirmar si efectivamente mi hipótesis se está o no cumpliendo, ¿sí? Y aquí puedo ver que sí se está cumpliendo, ¿bien? Entonces, el paso 2, diagrama de dispersión, listo. Paso 3, y aquí es donde viene como tal el coeficiente de la matriz de correlación de Pearson. Entonces venimos por aquí y escribimos matriz de correlación de Pearson. O que es lo mismo, coeficiente de correlación de Pearson. Está en el mismo tabla, entonces pues da lo mismo que digamos que está hoy o no. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hallar nosotros nuestro coeficiente de correlación de Pearson? Y ahora sí aquí viene todo el tema de análisis de datos, no sé qué, si sé más, bueno. Entonces, vamos aquí donde dice datos. Ahora sí, donde dice análisis de datos. Y vamos a buscar donde dice coeficiente de correlación.
Fíjense que a mí él me ofrece sacarme la covarianza, pero yo sé que la covarianza se queda chiquita. O si tengo el coeficiente de correlación, yo para qué voy a hallar una covarianza. ¿Sí? Si la covarianza simplemente me da dirección me da cuenta de la dirección de la asociación. Y yo quiero saber, bueno, sí, está bien, pero ¿qué tan fuertes están asociando los valores? Efectivamente, se corresponden mucho, o sea, se presenta con mucha frecuencia que la esperanza de nacer sea alta y la tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años sea bajita. O sea, es frecuente como para que se establezca esta tendencia y yo diga, ¿están asociadas realmente? Entonces, si el coeficiente de correlación de Pearson me da cercano a 1, así sea su signo negativo, yo digo sí, existe hay una alta fuerza de asociación lineal. O sea, se presenta que la tendencia, el patrón es repetitivo. Entonces, se pueden llegar a asociar en los diferentes países. ¿Sí? Entonces, toma signo negativo. Ay, es una relación bajita. No, no. Si toma signo negativo, es que ya saben que las dos variables se relacionan inversamente. Bueno, entonces, yo vengo aquí donde dice coeficiente de correlación y lo voy a dar a aceptar. Y él me dice, bueno, listo. ¿Cuál es tu rango de entrada? Entonces, yo en el rango de entrada, fíjense que yo solamente estoy trabajando con la esperanza de vida y con la tasa de mortalidad de menores de 5 años. Pero tengo esta columna aquí haciéndome, me las está dividiendo. Entonces, la voy a tomar igualmente y aprovecho para explicarles cómo se lee la matriz. Entonces, vamos a tomar estas tres. El rango de entrada incluye estas tres con sus respectivos rótulos y control shift hacia abajo. Y empiezo a bajar. Porque le estoy diciendo, mira, analízame o arrójame como tal el coeficiente de correlación entre estas tres variables, entre estos tres indicadores. Listo, perfecto. Entonces, aquí ya los tengo. Tengo el rango de entrada que está agrupado por columnas. Fíjense que esta es columna 1, columna 2, columna 3. Si tuvieran los datos acomodados en forma horizontal, yo le diría que mis datos están en filas. ¿Listo? Entonces aquí tendría todos los países. Aquí tendría la esperanza de vida en nacer, aquí la tasa de fertilidad adolescente, aquí la tasa de mortalidad en menores de 5 años, la tomaría horizontal. Y aquí tendría todos los países ubicados y en forma horizontal. Pero está en vertical, digo, oye, pira, son columnas, no filas. Bueno, agrupado por columnas. Y él me pregunta, bueno, listo, ¿tú tomaste los rótulos en la primera fila? Y yo le digo, sí, los tomé. Entonces, clic. Y él me dice, bueno, ¿dónde quieres que lo ponga? Rango de salida. Entonces yo me paro aquí. Él por defecto me pone en una hoja nueva. Yo le digo, no, en rango de salida. Pilas, cuando ustedes se ponen en rango de salida, tienen que darle clic acá directamente para que él vuelva. Aquí, porque si no se les viene acá y pierden como tal el rango de entrada. Y yo le digo, bueno, hazme el favor y me la pones por aquí, si eres tan amable. Por acá. Y le digo aceptar. Y listo. Ya salió mi coeficiente de correlación. Miren cómo sale. Ya les voy a explicar qué significa todo esto. Entonces, ¿por qué siempre yo les recomiendo tomar los títulos como tal de las columnas? Porque al tener los títulos de las columnas, yo puedo conocer cuál variable se me está asociando con cuál otra. ¿Sí? Uy, miren, esto como salió de interesante acá. Fíjense en esto. Yo estoy en mi gráfico asociando la esperanza de vida al nacer para las mujeres con la tasa de mortalidad en niños chiquitos. O sea, en teoría esto. En esta tabla, ya, venga, pongámoslo a 2 cifras decimales. ¿Listo? A 2 cifras, todos, salvo la diagonal. La diagonal. Listo. Aquí, en esto donde puse mis interrogantes, ¿será que no tengo ese dato? Cuenten a ver. Alcen la manito. ¿Será que ese dato no me salió y será que me falló esto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que está mal? ¿Dónde encuentro ese dato? Ya está ahí, pero ¿cuál es? Esta matriz es simétrica. Decir esperanza de vida contra tasa de mortalidad es lo mismo que decir tasa de mortalidad contra esperanza de vida. Vanessa, dime Vanessa. Pues no sé, creo que esos datos, ese dato que está ahí dio mayor a 1 y por eso no aparece. No, Vanessa.
El coeficiente de correlación de Pearson siempre va a tener esta limitación entre 1 y -1. O sea, él no se va a mover. Tal cual como está el cálculo planteado para que se halle, él no se me va a hacer de esos rangos. En alguna otra parte tienes la correlación ya, en esa matriz en algún lado está. Santiago Aldana. Profe, pues yo diría que es 0,94, o sea, menos 0,94. ¿Dónde están los Menos signos de pregunta? 0,94. Muy bien, Santiago. Aquí está. Aquí está. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este menos 0,94 está donde está esperanza de vida y donde está tasa de mortalidad de menores de 5 años. Entonces aquí, ¿quién iría? Esto mismo, menos 0,94. Uy, menos 0,94. Acá, viene aquí, ¿listo? Porque aquí, ¿qué tengo? Aquí estoy diciendo primero que tengo en las columnas la tasa de mortalidad de niños. Y aquí tengo la esperanza de vida al nacer. En cambio, en este, estoy diciendo esperanza de vida al nacer contra tasa de mortalidad de niños. O sea, es lo mismo. Son diferentes ubicaciones de las variables en la matriz. Y en eso consiste que sea simétrica. Si tengo los datos debajo de la diagonal, tengo también los datos encima de la diagonal. Y la diagonal son los unos. Y los unos son una variable contra ella misma. Entonces me da 1 exactamente. ¿Por qué? Porque si yo pusiera, miren, lo voy a hacer aquí, no lo hagan ustedes. Si yo pusiera, por ejemplo, no lo hagan ustedes, solamente para que vean esta partecita. Si yo relacionara una variable con ella misma, miren la posición de la nube de puntos. Miren cómo queda. Una línea recta perfecta, ¿sí? Miren cómo quedaría. Aquí tengo esperanza de vida, que tengo acá, muestren a ver. Tengo, sí, esperanza de vida contra esperanza de vida. Aquí tengo esperanza de vida contra esperanza de vida nacer mujeres. Entonces, fíjense que cuando relaciono una variable con ella misma, me da una línea recta perfecta y en signo positivo, porque entonces aquí vamos valor con valor, para par, ¿sí? Es como relacionar esto, vean. Cómo hacer esto, aquí un paréntesis. Es como hacer esto. Para par. Esto con esto con esto, esto con esto, esto con esto. Entonces, obviamente me va a dar una línea recta perfecta, como esta que tengo acá, ¿sí? Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson va a tomar un valor cercano a 1 en la medida en que la línea de tendencia pueda describir perfectamente la nube de puntos. Y en ese sentido es que en la matriz, la diagonal me da 1. Porque, ¿qué dice Pearson? Pearson dice, tengo una correlación perfecta. O sea, hay una relación de 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, o sea, directa, Crecen entonces, valor con valor. Entonces, vuelvo a poner esto acá. Vuelvo a poner esto aquí. Pearson, ¿qué identifica? 7878, 66, 66, 64, 64. Y él, como no es inteligente, no sabe que estamos trabajando con la misma variable, una variable contra la misma. Él asocia una relación perfecta. Y dice, mira, están comportándose en la misma dirección, en la misma magnitud. Y yo digo, mira, te engañé, hombre, porque es que realmente estoy trabajando siempre con el mismo indicador. Entonces, en eso consiste que la diagonal me dé 1, 1, 1. ¿Sí? Vean aquí, insertemos una flechita por acá. La diagonal es esta. Esta es la diagonal. ¿Listo? ¿Y qué tengo en la diagonal? Esperanza contra esperanza, tasa de fertilidad contra tasa de fertilidad, mortalidad infantil, mortalidad de niños menores de 5 años con mortalidad de menores de 5 años. ¿Sí? Ahora, ¿qué valor va aquí? Mano arriba. ¿Alguien? Felipe, ¿qué valor va acá? Profe, ahí va menos 0,79. Tengo, ¿no? Ay, sí. Sí, profe, no me asusta, no me asusta. Sí. Tengo tasa de fertilidad adolescente versus esperanza de vida al nacer. Entonces, y aquí tengo tasa de fertilidad versus esperanza de vida al nacer. Entonces, menos 0,79. Menos 0,79. Y aquí, ¿qué iría? Mano arriba. Valentina, no tienes mano arriba, pero igual te pregunto. 0,79. 0,79, muy bien. 0,79. ¿Listo? Entonces, por debajo de la diagonal, Excel me los arroja. Por encima de la diagonal, Excel no me los arroja porque él supone que yo sé lo que estoy haciendo. Y dice, pues, ¿para qué se los va a poner dobles, no, Excel? Entonces, pero igual hay software que si no lo ponen dobles. ¿Listo? Hay veces que sí lo mandan directamente. Ahora, ¿qué está pasando aquí?
Y esto lo vamos a dejar de tarea porque ya vi que sí entendieron y que lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Qué está pasando aquí? Muestren a ver. Espérense porque les quita el color. ¿Qué color pongo? Vamos a poner este color. Verde. Ya. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy relacionando acá? Javier dice que Javier. Felipe tiene la manito arriba. No sé si se te quedó arriba o quieres decir algo. Ah, no, profe, de la abajo. Listo, Yesenia, tienes la manito arriba. Cuéntame. Las relaciones que son media altas. Ok, sí, pero ¿qué está pasando? ¿Qué estás relacionando acá en este 079? ¿Qué estamos relacionando? ¿Quién con quién, Yesenia? Ujú. En el 079, ¿quién con quién? Con la tasa de vida de los niños. Pilas, nómbrame bien los indicadores. ¿Quién con quién? Otra vez. Yesenia. Ese es bueno, la tasa de vida de los niños y la tasa de fertilidad. Tasa de vida de los niños. ¿Cómo dijimos que se llamaba el indicador? TMNS. Tasa de mortalidad de niños menores. Pilas, ¿para qué nos sirve el diccionario? Mira, Yesenia. Aquí mis flechitas me quedaron más o menos bien hechas. Mira, 0.79. ¿Quién está relacionando tasa de fertilidad adolescente con la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años? Y se están relacionando positivamente. ¿Quién tiene la mano arriba que quiera aportarme por aquí algo? Vanessa, ¿qué me vas a aportar? No, profe, no era esa pregunta. Era decir eso. Ok, entonces volvemos. Yesenia, no te salvaste porque Vanessa no respondió a la pregunta que pensé que iba a decir. Entonces, Yesenia, ¿qué estoy relacionando aquí? ¿En dónde, profe? Qué pena. Aquí donde No tengo vi. señalado con negro. O lo pongo más chillón, lo pongo rojo así. Uy, qué No, feo. mentira, yo sí sé. Aquí, ¿qué estamos relacionando? En ese 079. Yo, profe. Bueno, Vanessa. Vanessa, Ay, bueno, perdón, Vanessa. es que creí que ya lo habían respondido. Ok, Vanessa, ¿qué estamos asociando acá en el 079? Está la tasa de mortalidad de niños menores a 5 años y la tasa de fertilidad de adolescentes. Exactamente. Y nos da signo positivo. Entonces, ¿qué quiere decir este signo positivo, Vanessa? ¿Cómo se están relacionando y cuál es la relación que tú estableces? ¿Cuál es la conclusión que tú estableces con estos dos indicadores? ¿Que es directa? Sí, y completa, o sea, interpreta en términos del contexto, qué está pasando con los países y con las mujeres y los niños. El signo que toma el coeficiente es positivo. Quiere decir que en los países donde existe una mayor tasa de fertilidad adolescente, existe una mayor tasa de mortalidad también. O sea, una crece y la otra también. Una disminuye y la otra también. ¿Sí? Entonces, tengo unos países en los cuales la tasa de fertilidad adolescente es alta y se asocian directamente con tasas de mortalidad de bebés o de niños altas también. Entonces, en países donde hay tasa de fertilidad adolescente alta y tasas de mortalidad de niños de bebés también alta, son países de ingreso, se pueden clasificar o podremos lanzar la hipótesis de que son países de ingreso bajo, porque tiene la tasa de fertilidad de las niñas adolescentes que tendrían que estar, por ejemplo, estudiando o en otros temas, están teniendo bebés, están teniendo muchos bebés, ¿sí? Cuando todavía no, tal vez no están en edad para esto, sino para otras cosas, ¿sí? Y en esos mismos países podemos lanzar la hipótesis, se están presentando tasas de mortalidad de bebés altas. O sea, las condiciones sociales, políticas, económicas de los niños menores de 5 años y de las adolescentes en estos países no están siendo idóneas para ellos, porque las niñas están teniendo las adolescentes están teniendo muchos bebés.
Y los niños menores de 5 años no alcanzan, los niños no alcanzan a completar los 5 años de vida. Una gran cantidad de niños no alcanza a completar los 5 años de vida. Y las adolescentes tienen muchos bebés. Entonces, hay algo que en ese país no está funcionando bien porque el orden social que se está estableciendo no está siendo idóneo para que las personas se desarrollen como deberían. O sea, no asistan a la escuela, puedan alimentarse, puedan disfrutar de los servicios públicos, del de salud, del agua potable. O sea, puede que eso no esté pasando. Y esto no lo está revelando el gráfico, el correlación de Pearson. Entonces, es un signo positivo. O sea, la tasa de fertilidad adolescente y la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años se relacionan positivamente, ¿sí? Ahora, yo pregunto, ¿cuál de los dos indicadores, la tasa de fertilidad adolescente o, o, o la tasa de mortalidad, cuál de los dos se relaciona de una manera más fuerte con la esperanza de vida al nacer? Yo tengo la mano levantada, ¿sí? Sí, dime. La, la tasa de mortalidad de niños menores. La tasa de mortalidad de niños de 5 años. Sí, exacto, menores de 5 años, se relaciona más fuerte. Exactamente. Porque la tendencia de los países es más repetitiva. O sea, se puede ver que el patrón es más repetitivo que ¿cuál patrón? Que cuando hay una mayor esperanza de vida al nacer para las mujeres, o sea, mayores esperanzas de vida al nacer para las mujeres se asocian con menores defunciones de niños menores de 5 años. Entonces, es más el patrón repetitivo que configura que la asociación sea más fuerte aquí. Aquí, ¿cómo está relacionado tasa de fertilidad con la esperanza de vida al nacer? Negativamente también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los países donde está la esperanza de vida al nacer para las mujeres alta, la tasa de fertilidad de las adolescentes es menor. Entonces, como yo asocié altas esperanzas de vida al nacer para las mujeres con países altos, de ingreso alto, entonces yo sé que los países de ingreso alto, según lo que me dice Pearson, tienen tasas de fertilidad adolescentes menores. Entonces, ahí empiezo yo a establecer mis correlaciones y a dialogar con mis datos y a interpretarlos en unos términos diferentes. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Que de hecho es como tal No, profe, yo no. el ejercicio que yo quería plantear con ustedes. No sé si alguien tiene preguntas, por favor. Felipe, entonces baja la manita, por favor, que me confundo. Ok, perdón. Claudia Parra. No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. ¿Por qué no participas? Tú siempre participas. No, profe. No, profe, me dice Claudia. Bueno, entonces, la cuestión es la siguiente. Para la próxima clase, ya sabemos que la próxima clase sería como tal 9 de junio. Y como ustedes están en vacaciones según calendario institucional, el 12, entonces en este día tendría yo que entregarles sus notas. Para este día deberíamos tener listo el taller que dejamos la vez pasada, pero entonces aquí es donde yo les lanzo la pregunta. ¿Qué se me hicieron ustedes? ¿Qué se me hicieron? Acá están. ¿Cuál taller? O sea, si han avanzado bastante, por decirlo así, en el que dejamos la vez pasada, entonces lo dejamos, ¿sí? Y lo calificamos también. Pero si ustedes todavía no han avanzado, digamos que en grandes dimensiones en ese taller, podemos poner que desarrollemos proponer que desarrollemos una versión para relacionar esta tasa, para hacer este mismo procedimiento, paso 1, paso 2 y paso 3, con la tasa de fertilidad adolescente, relacionándola bien sea con la esperanza de vida al nacer para las mujeres o con la tasa de mortalidad de bebés. ¿Sí? Entonces quisiera que me dijeran cómo van con el otro taller. Pues, profe, si dieran la oportunidad, preferiría hacerlo con este, pero entiendo que seguramente hay unos que están avanzados en el otro, entonces no sé qué posibilidad haya de que los que están avanzados en el otro entreguen el otro y los que queramos hacerlo con este, entregamos este. Es que no me gustaría esa opción. No me gustaría esa opción. Valentina, ¿tú cómo vas con el otro?
Profe, bien, yo ya terminé el otro. Ya terminaste el otro. Sí, señora. Ok. Sí, porque lo que podríamos hacer es dejar el otro taller, o sea, el anterior como un taller, digamos que de puntos positivos, que le suban puntos a los que tengan puntos negativos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Valentina ya lo terminó. Entonces, ¿qué haríamos con Valentina? Si ella, por ejemplo, en alguna clase no tiene participaciones o si tiene una nota bajita en algún momento desde el quiz, por ejemplo, presentar el taller de la vez pasada le ayudaría para subir la nota del quiz, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el taller de la clase pasada quedaría como opcional para los que quieran subir punticos de participación o subir la nota del quiz, suponiendo que no les haya ido bien, que no le he mirado todavía, ¿sí? Entonces, y el taller que quedaría definitivo sería este. No sé, Valentina, ¿qué te parece esto? Sí, profe, a mí me parece bien. ¿Cuándo lo tendríamos que entregar? El lunes 7. Sí, profe. El lunes 7. Súper, profe. Espérense. ¿Cuántos son ustedes? No, sí. Tenerlo, no alcanzaría. Porque lo que estoy pensando es reunirnos el miércoles. Yo reviso el taller y les doy las notas finales ese mismo día. Entonces, traerlo listo para el miércoles, para el próximo miércoles. Ah, sí, así estaría mejor, profe. Sí, mejor, profe. Sí, yo también pienso así. Pienso aquí. Pero entonces, miren, ya que vamos a dejar entonces ya vamos a tomar acá. Vamos, sí, porque vamos a dar solamente uno, entonces trabajemos con esto. Niños económicamente activos. ¿Listo? Aquí va otra variable. Se las voy a poner por acá en el chat. Ya se acabó el semestre y no aprendí a manejar Zoom. Muajajaja. Acá, eso solo le va a llegar a Yesenia, espérense. Everyone in room. Listo. Aquí está. Van a buscar ese indicador. ¿Listo? ¿Y qué van a hacer? Entonces, van a buscar aquí, le vamos a poner. Ah, pero espérense porque no sabemos si los niños económicamente activos están. Pongamos. Niños. Te la busqué y no, profe. ¿No está para el año 2019? Ah, no, es que no me salió el indicador. Y a mí tampoco. Qué loco. Yo lo busqué ahorita. Mira, aquí está, sí. Niños económicamente activos. Porcentaje del total. Vamos a ver si está para el 2019. Yo lo bajo aquí rapidito. A ver si está para el 2019. Y lo trabajamos. Data. Pero lo trabajamos sobre este mismo archivo, ¿sí? Ay, no está. Sí, perfecto. Sobre este mismo. Desempleo total. Sí, desempleo total. Entonces, descartado, niños económicamente activos porque no hay información. Descartado, aborten el plan. Les voy a poner acá en el chat. Acá, listo. Desempleo total. Y como dice Felipe, sobre este mismo archivo. Entonces aquí sería desempleo total 2019. Ese sí tiene que estar porque el desempleo es una variable típica macroeconómica, entonces tiene que estar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y pilas con esto, no quiero que se vayan a confundir. Pilas con lo que vamos a hacer. Vamos a relacionar, vamos a escribir aquí la tarea. Uy. Entonces aquí vamos a copiar este. Entonces aquí vamos a poner tarea. Entonces, realizar los pasos 1, 2 y 3. Ah, bueno, y aquí 1, 2, 3 y 4. Entonces, el 4 es la conclusión, pues que ya cada uno la escribe a partir de decir mi consideración a priori se cumple, en el gráfico se puede observar tal cosa, los países de ingreso bajo se ubican en tal parte, los de alto en otra parte, y también de acuerdo a la información contenida en la matriz se puede evidenciar tal cosa y tal cosa y tal cosa. Entonces aquí viene la conclusión. ¿Listo? Conclusión y la escriben. Una conclusión pues bien concreta, bien pues chiquita, pero que me diga completamente lo que yo quiero saber, ¿no? Entonces, aquí pueden modificar este circulito, modificar texto,
y le ponen aquí ingreso bajo. Uy, no se ve nada. Pueden poner esto acá como una idea que les estoy dando, ingreso bajo. ¿Listo? Ahí se ve más o menos. Ingreso bajo. Bueno, entonces tarea. Revisar los puntos 1, 2, 3 y 4. Entonces, para la relación y 4, entonces para la relación que se establece entre, primero, tasa de fertilidad adolescente y tasa de fertilidad adolescente. Esperen que quiero mirar una cosita. Y tasa de fertilidad en niños menores de 5 años. Y desempleo total y tasa de fertilidad adolescente. Tasa de fertilidad adolescente. Listo. Esta es la tarea. ¿Bien? Ahora, ¿qué puede pasar? Y vengan bien preparados. ¿Qué puede pasar? Que el próximo miércoles, cuando estemos en la evaluación, yo les pregunte a ustedes. Ustedes me saquen esta matriz. Esta matriz me la pueden sacar. Entonces, esta matriz va a tener cuatro filas y 4 columnas, porque vamos a crearla a partir de introducir todas estas en el rango entre el coeficiente de correlación de Pearson. Y puede pasar que yo les pregunte, por ejemplo, qué significa, por decir algo, uno de los valores de la matriz. O sea, yo les dije que hallaran estas relaciones como tal, que plantearan las hipótesis de la relación entre esta y esta, que plantearan el gráfico, el diagrama de dispersión y que plantearan la matriz de correlación de Pearson. Pero puede que yo les haga una pregunta con respecto a un valor del coeficiente que no esté puntualmente expresado aquí, o sea, en esto que está aquí. Está presente en la matriz, pero yo no les dije que lo pusieran. Entonces, vamos a interpretar una partecita de la matriz. Puede que yo les pregunte, puede que no. Eso ya depende de cómo yo vea el trabajo, cómo quedó. Con las interpretaciones, todo. Entonces, si está bien escrita la conclusión, la consideración a priori, todo eso, pues puede que no pregunte, o puede que sí, no sé. Pueden Una pasar muchas preguntita, cosas. profe. La Dime. consideración a priori la ponemos nosotros, ¿cierto? Sí, claro. De acuerdo a lo que tú te imaginas. Ok. Exactamente. Entonces ahí les dejo. Ahí les dejo la tareita. Bueno, entonces, ¿qué Listo, voy a hacer? profe, para el próximo miércoles, ¿sí? Sí, para el próximo miércoles. No la suban al aula virtual ni nada, porque pues ¿para qué? Si me la van a mostrar aquí cuando estemos reunidos. Entonces, mañana les voy a mandar los resultados del quiz, con las respuestas y todo. De tal forma que el que quiera hacer el taller pasado para subir nota al quiz, que espero que les haya ido bien, la verdad, sepa si lo hace o no. Es voluntario. Por ejemplo, Valentina ya tiene un paso adelante, ya tiene los puntos ganados, dado el caso de que le haya ido mal en el quiz, que no creo. Sí, no creo que les haya ido mal, porque pues espero que estuviera sencillito, ¿sí? Entonces, mañana se los mando para que ustedes digan si efectivamente tengo que hacer este taller o no lo tengo que hacer. ¿Listo? Uy, ¿qué pasó? Y Jessica, Jessica, ¿tú por qué no volviste a participar? ¿Cómo te fuiste? ¿Qué pasó, Jessica? No, profe, aquí estoy, sí participé. Ok, ay, sí, tengo que poner la participación de hoy a todos. Muy bien. Bueno, entonces, voy a tener el video, voy a tener el video, entonces mañana tempranito lo monto en Discord, lo monto en el aula virtual para que ustedes lo puedan consultar. ¿Listo? Listo, profe, dale. Bueno, muy bien. Entonces voy a tener por aquí esto.